Mamá me echó por su nueva familia. Más tarde, cuando se enteró de que tengo éxito, apareció exigiendo dinero para la universidad para mis hermanos. Cuando me negué, me golpeó. Para contextualizar, mi madre me tuvo cuando tenía 20 años y mi padre biológico nunca estuvo presente para mí. Mi mamá me dijo que él nunca había querido tener hijos con ella y, como solo estuvieron juntos un par de meses en el momento en que quedó embarazada, le había dado la opción de irse y él había aceptado esa oferta. Me dijo que su ruptura con él había sido bastante amarga, por lo que había decidido no aceptar ninguna manutención infantil de él y él tampoco había estado dispuesto a ofrecerla. Así que fue conveniente para ambos simplemente no volver a hablar nunca más. Afortunadamente, mis abuelos fueron muy comprensivos y siempre estuvieron ahí para ella. Así fue como pudo completar su educación y luego conseguir un trabajo. Salió con un par de hombres cuando yo era más joven. Y luego, cuando tenía alrededor de 8 años, finalmente comenzó a salir con Harry. Ella solía trabajar con él en algún momento y salieron durante casi 3 años antes de que ella se casara con él. Harry y yo nos llevábamos bastante bien. No es que él y yo estuviéramos súper unidos, pero no me odiaba y estábamos bien con la presencia del otro en la casa. 4 años después de que se casaron, mi mamá quedó embarazada y todos estaban muy felices por eso, incluyéndome a mí. En retrospectiva, probablemente debería haber visto lo que iba a pasar en el futuro. Pero estaba demasiado atrapada en la creencia de que, pasara lo que pasara, mi mamá siempre estaría ahí para mí. Después de todo, ella había pasado por muchas dificultades mientras me criaba, por lo que obviamente no iba a dejar que todo se desperdiciara y me abandonara. Entonces, aunque habíamos comenzado a distanciarnos y ella había dejado muy claro que se estaba distanciando de mí después de casarse con Harry, pensé que probablemente era solo una fase temporal y que las cosas volverían a mejorar. Así que hice todo lo posible por estar ahí para ella mientras estaba embarazada. Pero siempre se ponía muy irritable cuando yo estaba cerca. Así que decidí hacerme invisible para que no la molestara. Pero supongo que no me había hecho lo suficientemente invisible porque 6 meses después de que dio a luz a sus gemelos, ella y Harry me dijeron que querían tener una charla seria conmigo. Me dijeron que ahora que tenían 2 niños que atender, no podían tenerme a mí también en la casa. Creo que acababa de cumplir 16 años en ese momento. Así que todavía era menor de edad y legalmente no podían echarme sin meterse en problemas. Así que intentaron empujarme suavemente diciéndome lo difícil que se estaba volviendo para ellos mantener a toda nuestra gran familia con sus ingresos limitados. Honestamente, no creo que 2 adultos, un adolescente y 2 bebés fueran imposibles de mantener con los ingresos de 2 desarrolladores web. Y habían podido proporcionarnos un estilo de vida bastante cómodo hasta ahora. Era obvio para mí que estaban mintiendo y que solo querían que me fuera de la casa. Pero incluso entonces, traté de hacer sugerencias que evitaran que eso sucediera porque realmente no quería mudarme. Traté de decirles que aceptaría un trabajo si el dinero era el problema. Pero mi madre me dijo que, más que nada, quería ahorrar dinero y otros recursos para los niños que realmente lo merecían más en ese momento. Refiriéndose a los gemelos. No dijo que lo necesitaban más. Dijo que merecían quedarse con ellos más que yo. Y eso fue todo lo que necesitaba escuchar para ayudarme a decidir que tenía que irme de allí porque claramente no me querían. Ni siquiera me habían dicho a dónde debería ir después de irme. Todo lo que habían hecho era empujarme en la dirección correcta porque querían que me fuera y sabían que tenía suficiente orgullo como para darme cuenta de que no me querían. Así que su plan funcionó. Técnicamente. Ni siquiera fue echarme en el sentido real de la palabra, ya que no me habían obligado. Pero honestamente lo contaría como lo mismo porque me habían arrinconado contra la pared y sentí que simplemente no tenía otra opción. Después de irme ese día, me dirigí directamente a la casa de mis abuelos y estaban bastante molestos por lo que había hecho mi madre. Pero no la rechazaron porque todavía querían estar ahí para los gemelos. Mis abuelos estaban envejeciendo. Así que obviamente no era una opción para mí depender de ellos financieramente. Y tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo a los 16. Veía a mi mamá y a Harry ocasionalmente cuando visitaban a mis abuelos con los niños. Pero rara vez me preguntaban por mí. E incluso cuando me veían, en su mayoría eran muy formales conmigo. No sentía que me extrañaran en absoluto y, de hecho, parecían bastante más felices sin mí viviendo con ellos. Incluso mi madre parecía mucho menos irritable de lo que solía ser.
Y eso me rompió el corazón. Pero no podía hacer nada al respecto. Me quedé con mis abuelos hasta que llegó el momento de comenzar la universidad. E incluso entonces mi mamá no tuvo nada que ver conmigo y tuve que depender de un par de amigos para que me ayudaran a instalarme en mi dormitorio. Ya que mis abuelos obviamente no eran lo suficientemente jóvenes ni estaban en forma para hacerlo. Tuve que pedir un préstamo estudiantil e incluso para eso tuve que pedirle a uno de mis parientes que fuera el cofirmante porque mi mamá y Harry se habían negado por la misma razón por la que me habían echado. Querían ahorrar sus recursos y su dinero para el futuro de sus hijos. Ya que los tuvieron bastante tarde en sus vidas. Tuve suerte de que uno de mis tíos acudiera a mi rescate y accediera a ser el cofirmante siempre que le prometiera que nunca tendría que pagar nada. Así que trabajé durante toda la universidad junto con completar mi educación para asegurarme de no terminar incumpliendo ningún pago después de graduarme y tener una ventaja con respecto al dinero. Después de comenzar la universidad, prácticamente no tuve más contacto con mi madre. E incluso en mi graduación, solo estuvieron presentes mis abuelos. Mi mamá ni siquiera se molestó en felicitarme entonces. Después de graduarme de la universidad, comencé a trabajar y vivir por separado porque ya no quería ser una carga para mis abuelos ancianos. Fue muy difícil durante los primeros años porque realmente no ganaba mucho dinero. Pero tenía que cubrir el alquiler, los comestibles y los servicios públicos. E incluso comenzar a reducir mi deuda con mis ingresos mientras me aseguraba de ahorrar para el futuro. Creo que eso es a lo que realmente me referiría como ingresos limitados. Pero afortunadamente ese ya no es el caso. Ascendí en la empresa y no fue fácil. Me tomó mucho tiempo. Pero estoy en una posición relativamente cómoda en este momento. No los aburriré con los detalles. Pero estoy bastante orgullosa de lo lejos que he llegado. Especialmente considerando el hecho de que apenas recibí ayuda de nadie. Me gano la vida cómodamente y, de manera bastante inesperada. De alguna manera. A pesar de no haber estado en contacto conmigo durante los últimos años. Mi mamá se enteró. Así que ahora tengo casi 33 años y trabajo en un puesto de alta dirección en la misma empresa en la que comencé. Recibí el gran honor de ser ascendida hace unos 4 meses y muy poca gente lo sabía porque quería mantenerlo en privado. Una de las personas a las que le conté sobre esto fue a mi tío porque quería agradecerle por convertirse en cofirmante de mi solicitud de préstamo cuando estaba luchando por encontrar una manera de cubrir mis gastos universitarios. Y por lo que sé. Recientemente conoció a mi mamá y a Harry en una reunión familiar y le dijo que se pusiera en contacto conmigo para que finalmente pudiera felicitarme después de tantos años de mantenerme alejada de ella porque finalmente me estaba yendo bien en la vida. Estoy segura de que tenía buenas intenciones. Pero fue contraproducente porque definitivamente no se acercó a mí para felicitarme en ningún sentido de la palabra. En fin. La conclusión es que mi mamá se enteró y recientemente se presentó en mi casa con Harry exigiendo hablar conmigo. Ya he mencionado que después de comenzar la universidad no tuve ningún contacto con ella. Y una vez que me gradué, decidí que no tenía sentido esperar que algún día mi mamá volviera a sus cabales e intentara arreglar las cosas conmigo. Así que la bloqueé en todas partes y la eliminé por completo de mi vida. Ella tampoco parecía estar peor por eso. Honestamente, ni siquiera creo que se haya dado cuenta. Apenas me mantuve en contacto con alguien de mi familia aparte de mis abuelos, que ya sabían que no me gustaba hablar de mi mamá. Así que se abstuvieron de hablarme de ella. En cuanto a mi tío, tampoco me mantuve exactamente en contacto con él. Así que realmente no tenía idea de que durante los últimos años a mi mamá y a Harry les había ido muy mal financieramente. Me enteré recientemente cuando se presentaron en mi casa y comenzaron a contarme lo difícil que ha sido todo para ellos. La única razón por la que los dejé entrar fue porque asumí que estaban aquí para finalmente arreglar las cosas conmigo. Pero supongo que solo eran ilusiones. Pero en lugar de felicitarme por lo bien que me estaba yendo, comenzaron hablando de cómo se habían enterado por mi tío que había recibido este gran ascenso y que era una de las personas más jóvenes en tal puesto en mi empresa en este momento. Y que estaban sorprendidos de que no les hubiera contado nada al respecto. Fue gracioso porque me sorprendió que esperaran que siquiera les hablara después de tantos años sin contacto. Y mucho menos que les contara buenas noticias sobre mi vida y mi carrera. Incluso me dijeron que estaban bastante decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, solo porque habían decidido que querían estar ahí para sus bebés más que para mí. Ya que necesitaban su tiempo, dinero y recursos más de lo que yo los habría necesitado como adolescente. Dijeron que habían esperado que fuera madura sobre todo el asunto y que entendiera por qué habían cambiado sus prioridades. Pero que, en cambio,
Comencé a distanciarme de ellos después de mudarme con mis abuelos en lugar de apoyar sus decisiones. Ni siquiera sé por qué esperarían que apoyara su decisión de echarme de la casa. Pero bueno. Así comenzaron nuestra reunión después de tantos años. Tratando de manipularme para que creyera que yo era de alguna manera la mala por enojarme porque me habían echado de la casa para poder estar solos con sus bebés. Luego, ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar sobre mi versión de las cosas y rápidamente pasaron a hablar sobre lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos. Comenzaron a hablar sobre cómo habían comenzado su propio negocio. Pero desafortunadamente habían fracasado por completo. Ya que no había despegado. Y ahora estaban tratando de cubrir sus pérdidas. Pero desafortunadamente. Como los gemelos también estaban en una edad en la que necesitaban empezar a pensar en la universidad y esas cosas. Necesitaban dinero para cubrir los gastos de 2 niños y lo necesitaban lo antes posible. Fue entonces cuando finalmente comencé a darme cuenta de por qué habían venido a mí exactamente, porque necesitaban el dinero. No perdieron el tiempo en llegar al grano e incluso trataron de endulzarlo diciendo que inicialmente se habían sentido bastante ofendidos cuando se enteraron de que me estaba yendo tan bien y que no me había comunicado con ellos. Pero que podía compensárselo financiando la educación de mis hermanos. Simplemente no podía creer la audacia de tratar de hacer que pareciera que me estaban haciendo un favor al permitirme compensárselo cubriendo los gastos universitarios de 2 niños que ni siquiera conocía porque los había dejado atrás en mi pasado. Así que inmediatamente les dije que no iba a hacer nada de eso y que era francamente ofensivo que pensaran que podían manipularme para que hiciera algo como esto. Perdí los estribos con ellos y les recordé que ellos eran la razón por la que tuve que pagar la universidad y trabajar durante mis años universitarios porque se negaron a ayudarme financieramente simplemente porque querían ahorrar para el futuro de sus hijos. Ya que lo merecían más que yo según su opinión en ese entonces. Y nunca lo cuestioné ni los molesté después de que dejaron en claro que querían priorizar a sus gemelos y no a mí. Pero ahora, como habían elegido a quien querían priorizar e incluso me echaron y se negaron a mantenerse en contacto conmigo durante tantos años. No tenían derecho a esperar nada de mí. Y mucho menos apoyo financiero. Ni siquiera tenían derecho a esperar que les volviera a hablar. Les dije que, dado que habían querido ahorrar su dinero y recursos para los niños que realmente lo merecían, ahora podían usar el mismo dinero que habían ahorrado echándome para financiar sus gastos universitarios en lugar de tratar de manipularme emocionalmente. Luego les pedí que se fueran porque había terminado con esta interacción y ya no tenía nada más que decirles. Había sido bastante estúpido de mi parte permitirles entrar en mi casa en primer lugar creyendo que tal vez finalmente habían entrado en razón y habían venido a disculparse conmigo por cómo me habían tratado durante tanto tiempo. Cuando comencé a echarlos y decirles que se fueran, también comenzaron a ofenderse y me dijeron que no era como si yo fuera inocente en esta situación. Su defensa fue que cuando todos vivíamos juntos, siempre había sido muy entusiasta y demasiado involucrada en sus vidas y solía ser bastante molesta. Ni siquiera entiendo cómo es un problema real que tenían conmigo. Literalmente era una adolescente y solo estaba tratando de mantenerme conectada con mi familia cuando se estaban alejando de mí. Y luego comenzaron a decirme que al rechazar su solicitud en este momento, no era mejor que ellos porque estaba olvidando todos esos años que mi madre me había apoyado y criado sola. Esta era mi oportunidad de compensarla y ayudarla. Pero aquí estaba yo actuando como una ingrata y respetando todo lo que habían hecho por mí en el pasado. Pensé que era increíblemente estúpido que mencionaran eso. Ya que en ese entonces yo era literalmente una niña. No había forma de que pudiera haber elegido no depender de ellos. Incluso si hubiera querido ser una carga menor para ellos. Todavía habría tenido que depender de ellos financieramente y no era como si me estuvieran haciendo un favor. Tan pronto como pensaron que tenía la edad suficiente para manejar las cosas por mi cuenta. Me empujaron a irme de casa y esencialmente me echaron. Y luego se negaron a reconocer mi existencia durante casi los siguientes 18 años. Incluso después de todo eso. No podía entender cómo tenían la audacia de exigir que los ayudara por todo lo que habían hecho por mí en el pasado. Las cosas se pusieron bastante desagradables y personales en la discusión después de eso y comencé a amenazar con llamar a la policía si no salían inmediatamente de mi propiedad. Así que después de un tiempo se fueron. Pero mi madre siguió diciéndome que había hecho muchos sacrificios cuando era más joven solo porque quería ser una buena madre para mí. Y que solo una vez en su vida había esperado que yo entendiera su situación y le permitiera priorizar a otras personas en lugar de solo a mí. Y creía que debería haber sido más comprensiva en lugar de rechazarla durante tantos años. Y ahora, aparentemente, yo era la que intentaba pintarla como la mala y no al revés.
Ha estado jugando con mi cabeza desde entonces y no entiendo si soy yo la que tiene la culpa y terminé esperando demasiado de mi madre o si ella solo me está manipulando. Estoy casi segura de que tengo razón. Pero solo para estar completamente segura. He decidido publicar en Reddit para pedirle sus opiniones objetivas. Pido perdón por negarme a cubrir los gastos para que mis medios hermanos vayan a la universidad porque mi madre y mi padrastro. ¿De quiénes estoy distanciada? No están bien financieramente en este momento. Edición, he hablado con mi tío y le he dicho que lo que hizo no fue correcto ni aceptable. Incluso si sus intenciones no eran malas. El impacto de lo que hizo definitivamente no fue bueno. Si no le hubiera contado a mi madre sobre lo que estaba haciendo en la vida y no hubiera dado mi información de contacto y dirección sin mi permiso, no estaría en esta situación en absoluto. Se disculpó conmigo profusamente y me dijo que no tenía idea de que mi madre terminaría haciendo algo como esto porque incluso él no tenía idea de que estaban luchando financieramente. Si lo hubiera sabido, no les habría contado nada sobre mi vida. E incluso de otra manera. Reconoció el hecho de que no era su lugar hablar con mi mamá sobre estas cosas. Y si hubiéramos querido arreglar las cosas por nuestra cuenta, lo habríamos hecho sin su interferencia. No planeo eliminarlo de mi vida porque, después de todo, no es como si tuviera malas intenciones. Si ese hubiera sido el caso, habría estado mucho más molesta con él. Pero honestamente, solo cometió un error. Además, él es la razón por la que pude ir a la universidad en primer lugar porque nadie más había estado listo para dar un paso al frente y ayudarme asumiendo la responsabilidad de ser cofirmante en mi solicitud de préstamo. Y excepto por él. Si lo piensas. Si no hubiera sido por él, podría no haber estado en esta posición en absoluto. Y no quiero ser ingrata con él. Pero tampoco soy una alfombra. Así que me aseguré de decirle que lo que había hecho no estaba bien. Creo que encontré el equilibrio adecuado y, hiciera lo que hiciera, fue bastante justo. Las cosas entre nosotros están completamente bien. No le guardaré rencor porque creo que, de alguna manera, necesitaba este cierre. También he hablado con mis abuelos sobre lo que está pasando con mi mamá en este momento y creen que tengo razón, y me han dicho que van a intentar que ella y Harry me dejen en paz. Siempre han estado en contacto con mi mamá porque no querían perder el contacto con sus otros nietos. Y eso es bastante comprensible. Si bien pueden simpatizar con lo que está pasando su familia, no creen que lo que me están haciendo pasar sea correcto o justificado. Así que esa es su postura al respecto y creo que es bastante justa. Actualización 1. Así que han pasado casi 9 días desde la última vez que hablé con mi mamá y desde entonces se ha encargado de recordarme constantemente todo lo que había hecho por mí desde que era una bebé y enviarme correos electrónicos cada 2 días. Probablemente para hacerme sentir como si estuviera en deuda con ella o algo así. Realmente no entiendo cuál era el punto de todo eso porque legalmente se suponía que debía hacer todo lo que hizo por mí. No es como si me hubiera hecho un favor criándome sola, y no es como si lo hubiera hecho durante el tiempo que se suponía que debía hacerlo. Lo hizo mientras le fue conveniente. Tan pronto como comencé a ser una molestia. Ella y su esposo decidieron echarme con el pretexto de ahorrar dinero y recursos para su futuro y el de los gemelos. Bueno. Estamos en el futuro ahora mismo y los gemelos han crecido. Así que creo que deberían confiar en sí mismos y no perder el tiempo tratando de culparme y manipularme. Había estado ignorando los correos electrónicos. Pero hace un par de días decidí responderle y le dije todo esto. Lo que he dicho en esta publicación hasta ahora. Obviamente. No se lo tomó bien y empezó a llamarme ingrata una vez más. Y yo solo le dije que podía llamarme como quisiera. Que no iba a cambiar los hechos y el hecho de que era una madre terrible y que esa era la razón por la que ya no quería tener nada que ver con ella. Después de eso, bloqueé la dirección de correo electrónico desde la que me había estado enviando correos electrónicos. Pero ella simplemente creó otra y comenzó a intentar molestarme de nuevo. Así que hice lo mismo con esa también y voy a seguir haciéndolo hasta que se dé cuenta de que no voy a sentarme aquí y pensar en ella cuando ella nunca hizo lo mismo por mí. Honestamente, me alegro de que estemos teniendo esta discusión ahora mismo porque estoy segura de que todo terminará pronto y tendré el cierre que necesito. La única razón por la que los invité a entrar en mi casa y les hablé ese día fue porque todavía estaba bajo la ilusión de que tal vez habían cambiado. Que tal vez estaban aquí para felicitarme y arreglar las cosas conmigo. Pero hablar con ellos me recordó que eran el tipo de personas que ni siquiera eran capaces de sentir cosas como remordimiento, culpa o vergüenza. Me ayudó a abrir los ojos a lo egoístas y manipuladores que son una vez más.
Y ahora he perdido por completo la esperanza de reconciliarme con ellos. Actualización 2. Mi madre se presentó en mi trabajo hoy temprano y creo que esa podría ser la cosa más loca que ha hecho hasta ahora. Afortunadamente, yo no estaba en el trabajo hoy. Así que se fue bastante rápido y fracasó en lo que sea que había estado tratando de lograr. Me había tomado el día libre porque me sentía un poco mal y me alegro de haberlo hecho porque estoy segura de que. De lo contrario, si hubiera estado en el trabajo, definitivamente habría hecho una rabieta o habría hecho algo horrible para avergonzarme. Me enteré cuando la recepcionista me llamó para decirme que mi mamá se había presentado en el trabajo exigiendo verme y se negaba a irse incluso después de que le habían dicho que ni siquiera había ido a trabajar. Ya estaba bastante asustada cuando le dije a la recepcionista que hablaría con ella en persona porque realmente no tenía idea de lo que iba a hacer. Pero cuando me la pusieron al teléfono, le dije que estaba en casa y que si intentaba hacer algo gracioso en mi lugar de trabajo, la demandaría tan fuerte que, por no hablar de enviar a sus hijos a la universidad, ni siquiera podría enviarlos fuera de su casa por pura vergüenza. Creo que eso realmente la asustó porque hice todo lo posible por sonar intimidante y supongo que funcionó. En el otro extremo, inmediatamente me dijo que si aceptaba reunirme con ella en persona, solo entonces saldría de mi lugar de trabajo. Y le dije que no estaba en posición de hacer demandas porque sabía con certeza que no podía permitirse una demanda en este momento. Y que si las cosas se ponían extremas, incluso mi empresa no dudaría en demandarla. Y sería una conversación completamente diferente porque no van a ser tan indulgentes como yo. Así que sería mejor para ella simplemente irse sin hacer mucho alboroto. Después de que dije eso, le devolvió el teléfono a la recepcionista y supongo que se fue porque después de eso no recibí ninguna llamada ni notificación del trabajo al respecto. Pero definitivamente estuvo cerca y no puedo permitirme que algo así vuelva a suceder. Así que he decidido hablar con un abogado solo para saber si hay alguna medida preventiva que pueda tomar. No sé si esto es motivo para una orden de restricción o no porque no es como si me hubiera amenazado. Pero aún así voy a hablar con el abogado y tratar de encontrar una solución. Hasta entonces, solo tendré que esperar que esta interacción reciente haya sido lo suficientemente mala como para que ella considere dejarme en paz ahora. Actualización 3. Oye. Así que supongo que no necesito preocuparme por si debo presentar una orden de restricción o no, ya que estoy bastante segura de que ahora tenemos motivos para ello. La semana pasada, mi madre se había presentado en mi lugar de trabajo y de alguna manera me las arreglé para que me dejara en paz. Y luego, después de lo que sucedió esta semana, creo que todos deberían obtener una orden de restricción contra ella. Así que hace un par de días, cuando regresé a casa del trabajo, la vi parada afuera de mi puerta e inmediatamente le dije que no estaba de humor para discutir con ella en este momento y que si no se iba, llamaría a la policía. Incluso tenía mi teléfono en la mano y estaba a punto de marcar cuando literalmente vino corriendo hacia mí y me tiró al suelo. Así que mi teléfono salió volando de mis manos. Comenzó a intentar golpearme. Y durante todo este tiempo me maldijo continuamente, culpándome por todo lo que había salido mal en su vida. Me sorprendió lo psicótico que era todo esto. Así que me tomó un tiempo intentar defenderme. Pero cuando lo hice, fue muy fácil para mí dominarla porque hago ejercicio y también soy mucho más joven que ella. Afortunadamente, mis vecinos se habían dado cuenta de que algo andaba mal y habían llamado a la policía debido a todos los gritos e incluso habían venido a rescatarme ellos mismos. Incluso sujetaron a mi madre mientras esperábamos a que llegara la policía. Cuando finalmente lo hicieron, decidí presentar cargos, por lo que está en muchos problemas en este momento. También he hablado con mi abogado y he solicitado una orden de restricción contra ella. Por lo que sé, Harry se ha ido con los niños para estar con sus padres y realmente no sé si volverá pronto o no porque mis abuelos dijeron que después de que él la rescató ese día, la habían acusado de un delito menor ya que yo no estaba gravemente herida. Él la había confrontado sobre lo que había hecho y le había dicho que no podía comportarse así. Pero ella también comenzó a pelear con él. Creo que simplemente se enojó porque obviamente ha estado pasando por un momento difícil y simplemente no podía aceptar que me estaba yendo bien en la vida. Honestamente, ella es responsable de lo que sea que esté pasando en este momento y me niego a sentir lástima por ella. Pronto tendré la orden de restricción contra ella y había estado considerando mudarme de mi casa a una más grande de todos modos, ya que ahora gano más. Así que nunca hubo un mejor momento y creo que finalmente empezaré a buscar opciones.
Realmente espero que mi madre lidie con lo que sea que esté pasando e intente ser una persona normal porque es vergonzoso estar relacionado con alguien así. Incluso mis abuelos me han dicho que ya no quieren relacionarse con ella porque también había sido bastante grosera con ellos. Así que ya sabes. Solo tiene que culparse a sí misma porque todos se distancien de ella. De todos modos. Eso no es asunto mío.